Y continuamos con esta tercera palabra con Mr. Santi. Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice, ahí lo tienen en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, dice, desde el 25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Gloria a Dios por su palabra. Santo es el Señor, qué bueno eres, Padre. Gloria a Dios. Yo luché mucho con esta palabra, buscando cuál era la perla, ¿verdad? Que era lo que el Señor quería mostrarnos. Y aún hasta anoche todavía seguía luchando con ella. Gloria a Dios. Aquí, como ustedes vieron el viernes, ¿verdad? Que estuvieron viendo la película de la Pasión de Cristo. Yo no pude estar con ustedes, pero la he visto muchas veces y dentro de todo lo que el Señor estaba pasando en ese momento, después de haber sido maltratado, después de haber sido latigado, la corona de espinas, ya se encontraba en el punto en donde estaba en la cruz, cargando con nuestros pecados. Estaba en ese momento que era, digamos, el punto en donde ya lo que quedaba simplemente era entregar su vida por el perdón de nuestros pecados. Y en ese momento, cuando estira la mirada, puede ver a su mamá, María, y puede ver a Juan. Y recordemos que en este momento los discípulos se habían dispersado. Uno de ellos lo había traicionado y fue quien lo entregó. Otro de ellos lo había negado y estaba siguiéndolos de lejos. Los demás discípulos no se dicen dónde estaban, prácticamente. Entonces, solamente vemos a uno de sus discípulos ahí al pie de la cruz, mirando, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo con su mamá. Y estas dos personas, tanto María como Juan, podríamos decir que eran las personas que más amaban a Jesús, que más cercanos fueron a Jesús, hablando íntimamente. Primero tenemos a María, ¿verdad?, que fue el canal que Dios utilizó para traer a Jesús a este mundo. Pero la relación de María con Jesús, además de ser su madre, también ella conocía cuál era el propósito con el que Jesús venía al mundo. La palabra dice también en Lucas, capítulo 2, versículo 19, que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella veía cómo Jesús se desarrollaba, ella veía cómo Jesús hablaba, cómo se desempeñaba y guardaba esas cosas. Y esas cosas son de el propósito que Dios que tenía con Jesús al venir a la tierra. O sea, María lo conocía mejor que nadie. Eso queda evidenciado también con el primer milagro de Jesús, que fue en las bodas de Caná. Dice la palabra en Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Voy a leer un momentito. Cuando vino el vino, se acabó. Y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Entonces vemos esta conversación que nos va a hablar un poquito acerca de cómo era esa relación de su mamá con Jesús. Dice también la tradición judía que cuando no estaba el esposo presente, el hijo mayor era el que se quedaba encargado de la mamá, de la madre. Así que Jesús era el encargado de María en esa sociedad. Pero en este momento están en unas bodas, se acaba el vino. Esto es otro mensaje distinto, ¿verdad? Pero el que se acaba el vino era como que no se habían preparado, ¿no? Era una vergüenza para ellos no tener suficiente vino para esas fiestas, para esas bodas. Entonces María se le acerca a Jesús y se lo comunica. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y en nuestra cultura esto parecería como, oye, le bajó fuerte, le bajó parece como una mala crianza o algo.
Sin embargo, nada que ver con eso. Cuando me puse a ver, cuando él le dice mujer, en griego es la palabra gunai. Y en griego la palabra gunai significa señora. No solo como para referirse a una mujer, sino como un título de honra. Señora. Mira cómo Jesús trataba a su madre. ¿Ok? Y entonces dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y todavía no ha llegado mi hora. Jesús le estaba comunicando lo que María ya había guardado en su corazón, que era que ella sabía que Jesús venía con un propósito, pero todavía no era el momento de cumplir con ese propósito. Sin embargo, eso no detuvo a María, y María va donde los siervos, a donde los sirvientes, y le dicen, hagan lo que él ordene. María conocía tanto a Jesús, que aun cuando él todavía no había hecho ningún milagro, este es el primer milagro de su ministerio, ella sabía que Jesús podía resolver la situación que esta gente tenía. Así que esa comunicación, esa relación que tenían María y Jesús era bien especial. Así que podremos decir, a través de lo que nos muestra la palabra, que María era la persona que mejor conocía a Jesús. Lo conocía como madre y lo conocía como el Hijo de Dios que venía a dar su vida por nosotros. Entonces, ya que vemos esa relación con María y vemos que él le dice mujer, esa misma palabra que era gunai, se la dice mientras está en la cruz del Calvario. Señora, mujer, mi madre, una mujer de estima, aquí tienes a tu hijo. Amén, gloria a Dios. No la estaba dejando desprovista, sino que estaba cuidando de ella, aun cuando él sabía que él no iba a poder seguir cuidándola. Ahora, sabemos que Jesús estaba a cargo de ella, pero a él no era estar, entonces se encarga a Juan. Y uno se pregunta, ¿pero por qué encarga a Juan si Jesús ya tenía hermanos? Se suponía que el hermano que tenía la sucesión después de Jesús fuera el que se encargara de María. Sin embargo, la palabra también nos habla un poco de los hermanos de Jesús. En Juan capítulo 7, versículo 5 dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. En un momento dado que Jesús está en su casa, en su hogar, los hermanos le dicen, mira, vete de aquí porque lo que tú estás haciendo, lo que tú estás buscando es fama. No conocían lo que Jesús hacía, lo tenían por loco, imagínate. Entonces Jesús no quería que María estuviera en un lugar donde hubiera gente que no confiaran en él, porque eso puede minar nuestro corazón. Cuando estamos todo el tiempo, gente que está hablando, ay mira, ¿qué le pasa a este? Y hablando mal de una persona, eso puede dañar nuestro corazón. Así que Jesús también estaba cuidando el corazón de María. ¿Y a quién fue el que entonces designó? A Juan. Y vamos a ver entonces cómo era esta relación entre Juan y Jesús. En Juan capítulo 21 vemos que está hablando de la Santa Cena, la última cena, antes de Jesús ser entregado. En esa cena Jesús revela que va a haber uno de los discípulos que lo va a traicionar. Entonces, dice la palabra, que Juan estaba sentado, recostado al lado de Jesús. Se vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Saqué el versículo que no era, pero también hace referencia a ese evento, ¿no? Porque háganse la película, están en una cena, están sentados, están comiendo, Jesús revela que alguien lo va a traicionar, entonces tiene a Juan sentado al lado, recostado, y todo el mundo empieza a preguntar si quién será y quién es el que lo va a traicionar. Y entonces dice la palabra que Pedro mira a Juan y le hace una señal, como que, pregúntale. ¿Por qué Pedro no le preguntó si Pedro era uno de los discípulos cercanos a Jesús y mandó a Juan? Bueno, porque Juan era el que estaba cercano. Entonces dice la palabra que él, recostando su cabeza en el pecho de Jesús, lo mira y le pregunta que quién era el que lo iba a traicionar. Miren lo estrecho de la relación entre Juan y Jesús. El mismo Juan escribe de él que era el discípulo a quien él amaba mucho. Entonces vemos que entonces Juan había entendido lo que era el amor que Jesús había predicado. Juan era la persona ideal para cuidar de su madre porque había entendido lo que era el amor ágape.
Ese amor ágape significa que es un amor servicial, un amor que no busca lo suyo, un amor como el de Primera de Corintios, que nos dice que no busca lo suyo, que no se envanece, que no se goza de la maldad. Ese era el amor que Juan había recibido del Padre, de Jesús. Y el amor que Juan le estaba mostrando a Jesús cuando todo el mundo se había ido y él se quedó con su madre en la cruz del Calvario, allí frente a Jesús. Así que vemos que esta relación entre Juan y Jesús y entre María y Jesús eran las relaciones más estrechas que tenía Jesús, las más cercanas, las más íntimas. Y como le dije en un momento, entonces Juan era la persona indicada para cuidar de María. Esto nos deja saber que nosotros debemos tener este corazón de servicio, que es el que Jesús nos confía cuando estamos aquí, hablando los unos con los otros, compartiendo la palabra. Y esta era la perla que el Señor me daba de este mensaje, el amor ágape, el amor que va más allá de simplemente porque nos conocemos, nos saludamos, de simplemente porque eres mi hermano de sangre. En un momento dado Jesús también se encontraba predicando y le dijeron, mira Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera. Y él dijo, no, estos que están aquí, extendiendo su mano, le dijo, estos son mi hermano, mi hermana y mi madre, los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que Jesús extiende este amor mucho más allá que simplemente un amor de familia, de un amor de cercanía, sino de un amor de servicio, de un amor incondicional. Y esto es lo que estamos viendo aquí en la cruz. Este yo creo que es el cuadro más hermoso de toda la situación tan terrible que estaba ocurriendo, de todo ese sacrificio, todo ese castigo. Ahí podemos tener una idea de cómo era ese corazón de Jesús, de amor, de servicio en ese momento tan difícil. Así que, gloria a Dios, espero que esto les haya bendecido. Seguimos con la palabra.